No, creo que hicimos un gran partido, pero por cosa del fútbol, que no siempre gana el que lo merece, quizás. El partido se dio así y bueno, esperemos hacer el trabajo acá en casa. Quería saber, en papel, Atlanta no es el equipo que ustedes son. Con todos los jugadores que tienen, con el récord que tenían, que romper el récord de MLS, ellos casi no entraron en los playoffs. Pero eh, en 4 partidos le han ganado solo una vez. ¿Qué es, por qué tú crees que eso es? Que Atlanta es tan difícil para que ustedes ganen contra ellos. La verdad es que siempre que nos tengo que jugar en contra son equipos muy complicados, que son muy aguerridos, es complicado entrarles. Tiene un arquero que en 2 partidos, si no fue figura, pega en el palo. Y nada, es así el fútbol, ¿no? La verdad es que la posición de al final no define nada. Y la verdad está ahí adentro y espero que el sábado juguemos como nos tocó el primer partido y el segundo, pero terminan ganando. Se acabó el margen de error. Ya un partido, un error arbitral, más mínimo fuera más allá de que ustedes sean por hecho de la temporada regular. ¿Cómo chingan ustedes como jugadores esa responsabilidad de saber que la acción no se puede perder ni un segundo? Bueno, son los momentos que nos gustan, ¿no? Creo que a cualquier jugador de fútbol le gustan estas distancias, que son un partido y es matar o morir. Creo que estamos preparados para esto. Sienten que más allá de la derrota, Fede, y que Atlanta se les ha complicado bastante, como decía Michelle, son un equipo superior, línea por línea. No, la verdad es que el fútbol es muy dinámico, hay que salir a la cancha y demostrarlo ahí. Acá en las palabras, si uno no lo demuestra, queda en ganada. Pues hablaba recién del desafío, ¿no? De este partido. Te quería preguntar si estás ante el desafío más importante de tu carrera, este partido de Atlanta. La verdad es que tuve muchos desafíos, tanto en el Proolímpico, en el Mundial Sub-20, en la Copa Libertadores. Eh, lo único que sí son instancias que a todos nos encanta jugar y vamos a dar todo para sacarlo adelante. ¿Qué cambia regularmente en tu rol dentro de la cancha? Te toca jugar un poquito más centralizado. Realmente, si no está Busquets, si subió durante el fin de semana, ¿qué cambia tácticamente? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Bueno, y sí intento darle un poco más de equilibrio defensivo al equipo, ¿no? Que creo que es una de las responsabilidades del medio centro, pero también es la posición en la que jugué toda mi vida y en la que más me gusta hacerlo. Sí. Y cuanto a la salida, ¿qué es lo que te piden Tata, quizás para que sea allí, pero William, Ariel Juárez, Sí, siempre digo que el trabajo del medio centro es darle el equilibrio defensivo y ser la unión entre la defensa y el ataque. Y bueno, también es un rol que me gusta tomar. Quería decir, Yannick Wright no se lesionó, quizás no va a jugar este fin de semana. ¿Qué pierde cuando él juega? La verdad es que Yannick es un jugador extraordinario que defensivamente nos da un montón, se cansa de recuperar pelotas, nos da mucho aire, es muy ordenado. A mí tenerlo al lado de la cancha es un jugador que te hace mejor y sí es una baja importante para este partido. En este paso por la MLS, ¿cómo evalúas hasta ahora la liga, tu experiencia? Es una liga muy peculiar, ¿no? Creo que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, es una liga muy pareja. Acá nos estamos dando cuenta, Atlanta entró por lo mínimo, le gana a Monreal, nosotros salimos primero, creo, siendo el mejor equipo de toda la temporada regular, nos está haciendo una serie muy, muy complicada y creo que es algo lindo de la liga, ¿no? Que cualquier equipo pueda dar la sorpresa, por así decirlo. Muy física la liga. Sí, es muy dinámica, no sé si física, pero sí muy dinámica, muchos partidos de ida y vuelta que ya se parten y eso te exige mucho físicamente. Sarico ha concluido en desarrollo de los playoffs, donde equipos importantes de los acá fuera, ganaron ustedes internamente. No importa la temporada maravillosa que es, pueden un penal errado, dejarlos afuera. ¿Cómo están ustedes? Bueno, es lo lindo del fútbol, ¿no? Que no importa lo que pasó en el pasado, hay que vivir el presente y ganar estos partidos que son lo más importante. Fue el gol, la jugada del gol. Me parece que demostraste tu nivel ahí, ¿no? Para ya, a mí, Martín, que fue de la hora misma. Sí, bueno, la verdad es que yo para prevenir una contra de ellos intenté como interferir, después justo creo que Usan se cae y pudimos aprovechar para hacer el gol. ¿Te sorprendió cuando viste que la pelota quedó libre ahí al frente?
Sí, porque la idea era que él no saque rápido nomás. Pues bueno, se dio que él quiso sacar igual, se tropezó y por suerte pudo hacer el gol. Y contra la David que la picó con esa calidad. Sí, bueno, la verdad eso habla de la calidad de jugador que es, ¿no? Tener la frialdad en esos momentos marca su calidad. ¿Cuáles son los elementos que marcan la diferencia a la hora de jugar el condición del CAT? Que está lo típico, el apoyo de nada, pero me gustaría saber si hay otros elementos de la cancha que pueden destacar ventaja. Quizás como lo hizo Atlanta y acá. Sí, claro, creo que justo en este caso la mayor diferencia es esa, ¿no? El césped sintético, que acá es césped natural, también el clima puede ser una diferencia, por más que ahora no haga tanto calor acá de local, pero a la larga es la misma cancha para los dos, el mismo clima para los dos y es fútbol, ¿no? Creo que cualquiera puede ganar. ¿Eres de hablar con tu papá después de los partidos? ¿Tienes él ve los juegos, te da consejos o se aparta de eso? Sí, la verdad es que ve todos los partidos y siempre que terminamos hablamos, ¿no? Es un referente en mi puesto y intento apoyarme mucho en él. ¿Quién iba ayer? ¿Con el Real Madrid o con el Milan? Y ahí tengo el corazón dividido, pero como nací en Madrid, vamos por el Madrid. ¿Y dónde dirías tú que está la clave de seguir avanzando dentro de estos playoffs para ir veo? Bueno, de seguir haciendo lo que hicimos durante toda la temporada, ¿no? Creo que cuando nosotros estamos bien y no cometemos errores, somos el mejor equipo de la liga y que demostraron la temporada regular. Pero bueno, como también dije, todo lo que pasó ya está y no sirve de nada de que demostrarlo cada fin de semana. Muchas gracias.